Capítulo 12 del amor de Lee Seok. Así que pónganse cómodos y vayamos directo a la historia. Entonces, ¿hablamos de lo que pasó ayer? La sugerencia de Lee había sido muy clara: enfrentar lo ocurrido. Sí, Min-jun se sentía nerviosa, pero era una nerviosidad que iba más allá de la simple ansiedad. Era el miedo a no ser correspondida, el temor a que su corazón quedara expuesto y vulnerable. La intensidad del beso que habían compartido aún ardía en sus labios, un recuerdo que la atormentaba con preguntas sin respuestas. El silencio que siguió fue elocuente, cargado de todas las cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Min-jun jugaba con sus dedos, evitando la mirada de Lee, mientras que él parecía buscar las palabras adecuadas para navegar por la maraña de emociones que los envolvía. Y finalmente, después de algunos minutos de silencio, Min-jun levantó la vista, encontrando el coraje para enfrentar lo desconocido. Director general, lo ocurrido ayer... Lo lamenté muchísimo. Lee percibía la turbación en Min-jun, esa mezcla de esperanza y miedo que vibraba en su voz temblorosa. Decidió interrumpirla, no para silenciarla, sino para compartir la carga de aquel momento con incertidumbre. Sin embargo, sus palabras, lejos de ser un bálsamo, encendieron una llama de indignación en ella. ¿Acaso Lee se arrepentía de su intimidad compartida? ¿Se lamentaba de haber cruzado la línea que separaba la amistad del deseo? Estas preguntas martillaban el interior de Min-jun, cada golpe un eco de su propia vulnerabilidad. Es por eso que al verla callada, Lee quebró el silencio preguntándole: ¿Y tú? ¿Estás arrepentida? Min-jun se sentía desgarrada. La pregunta sobre el arrepentimiento de Lee había fracturado su corazón. En un instante, la dulzura del beso se transformó en la amargura del remordimiento. La idea de que Lee pudiera lamentar su beso era como una grieta en el cristal de su corazón, una fractura que amenazaba con desmoronar todo lo que había creído firme y seguro. En su mente, la fantasía de retroceder el tiempo se convertía en un deseo ferviente. Si tan solo pudiera volver atrás y contener el impulso de sus emociones, podría haberse salvado de este torbellino de confusión y dolor. ¡Ay, qué más da!, pensó Min-jun, con un torbellino de emociones revoloteando en su interior. Todo había perdido sentido. Con el corazón latiendo furiosamente y una mezcla de ira y tristeza que inundaba su ser, ella giró el rostro, con una máscara de indiferencia ocultando su dolor. Se levantó de su asiento, con su figura erguida en un acto de desafío. «Yo también lo lamenté», dijo, con su voz temblorosa traicionando la tristeza que sus ojos se esforzaban por disimular. «Es un alivio. Nos vemos el lunes, director». Lee se percató de la confusión que habían causado sus propias palabras. No era el beso lo que lamentaba, sino las circunstancias bajo las cuales había ocurrido aquel beso. Anhelaba un beso de Min-jun desde hacía tiempo, pero deseaba que fuera genuino y sobrio, no uno empañado por el sabor del alcohol. Así que, corriendo, se apresuró en detenerla. ¡Espera! Lee sintió cómo el pánico se apoderaba de él al ver que Min-jun se alejaba. Min-jun, espera, exclamó, pero sus palabras parecían desvanecerse antes de alcanzarla. Movido por un temor visceral al perderla, corrió más y más rápido tras ella, sus pasos resonando con urgencia en el silencio que los rodeaba. Al alcanzarla, extendió sus brazos y la trajo hacia sí con un abrazo desesperado, un ancla en la tempestad, un silencioso ruego de entendimiento. Las lágrimas de Min-jun brillaban en sus ojos, un reflejo de la tormenta emocional que la embargaba. El rubor coloreó sus mejillas al sentir a Lee tan cerca. El mismo hombre que había expresado arrepentimiento, ahora la sostenía en un abrazo que parecía buscar perdón y conexión. No era eso lo que quería decirte, Min-jun.
susurró Lee con una voz que llevaba el peso de su sinceridad. Tras esas palabras, la sujetó con delicadeza de los hombros, buscando su mirada en un encuentro frente a frente. Y entonces, con una ternura que parecía borrar cualquier malentendido, depositó un beso en la mejilla de Minjung. Un beso suave, un gesto de reencuentro que culminó en un abrazo cálido y protector, sellando un momento de comprensión mutua. Lee, con una mirada llena de ternura, se apartó lentamente del abrazo. Minjung aún tenía los ojos húmedos, brillantes con las huellas de emociones recién expresadas. Con un gesto delicado y cuidadoso, Lee le quitó los lentes, reduciendo la distancia entre ellos. Buscando una conexión más íntima, se acercó a ella y en un susurro que parecía llevar consigo todas las palabras no dichas, comenzó a decir: Ayer... Pero antes de que pudiera continuar, se detuvo y con un beso suave calmó la tormenta en los ojos de Minjung, prometiendo con ese gesto silencioso un nuevo comienzo sin lágrimas. Ayer... No debía actuar así. Lo siento mucho, Minjung. Lee, incapaz de contener la fuerza de sus sentimientos, se rindió al impulso de besar a Minjung. Se detuvo un instante, buscando en su mirada alguna señal de reciprocidad, y al encontrarla, no hubo más dudas ni temores que los retuvieran. Se unieron en un beso más intenso, un beso prolongado, que hablaba sin palabras de la atracción ineludible que ambos sentían. Un eco de sus corazones latiendo al unísono. El miedo de Minjung a no ser correspondida se agitaba en su interior, como una tormenta silenciosa. Al sentir la cercanía de Lee, retrocedió instintivamente, sus manos alzándose en un gesto de vacilación, intentando detener el avance de sus besos. Lee, consciente de la importancia del momento, la sostuvo con firmeza pero delicadeza por la espalda, intentando transmitirle seguridad y afecto. Sin embargo, Minjung seguía luchando con sus dudas. La idea de ceder ante su jefe en su propio departamento era un límite que su corazón anhelaba cruzar, pero su mente se resistía ferozmente a permitirlo. Esto... En un intento de calmar el nerviosismo que se palpaba en el aire, Lee tomó una decisión audaz. Con un movimiento suave pero decidido, levantó a Minjung en sus brazos, una acción que hablaba más que 1000 palabras. Minjung, sorprendida por la repentina cercanía, se dejó llevar por la corriente de emociones que Lee despertaba en ella. La colocó con cuidado sobre la mesa y allí, frente a frente, se encontraron en una mirada intensa y reveladora. Un silencioso diálogo donde sus ojos decían todo lo que sus labios no se atrevían a pronunciar. Con la delicadeza de un susurro hecho gesto, Lee deslizó sus dedos sobre la cafarena de Minjung, trazando el contorno del moretón que había aparecido como un recuerdo no deseado de su pasión. Yo realmente... murmuró, su voz cargada de un arrepentimiento genuino. No esperaba que terminara así. Lo siento, Minjung. En ese contacto ligero había una promesa silenciosa de cuidado y una súplica por el perdón que esperaba recibir. Pero los instintos salvajes de Lee se descontrolaron. Aquel moretón le trajo recuerdos de aquel momento pasional que tuvieron. Así que sin resistirse y controlar sus impulsos, decidió besarla, justamente en el mismo lugar del moretón. Como si fuese un vampiro, se dejaba llevar por el olor de ella, por su cuerpo frágil y hermoso. Sus cuerpos se encontraron como flores que se abren al sol, cada toque y susurro desatando un ramillete de emociones, floreciendo en un jardín de sensaciones compartidas. Me estás volviendo loco. El aroma de Minjung era como una pócima mágica, embriagadora y especiada,
que despertaba en Lee una torrente de deseos primitivos. Su cercanía era una descarga eléctrica que recorría su cuerpo, encendiendo cada fibra de su ser. Sus instintos más básicos rugían como fieras hambrientas, ansiosas por poseerla, e impulsado por una fuerza irresistible, deslizó su mano bajo su blusa, buscando el calor de su piel. Pero para Mingyun, quien se sentía presa de una lucha interna entre el deseo y la cautela, con sus manos pequeñas pero firmes, decidió frenar a Lee, aferrándose a sus manos con una mezcla de ternura y determinación. Aunque, al verlo, Mingyun se dio con la sorpresa que ante sus palabras, Lee no pudo evitar poner su cara de perrito triste y adorable, sus ojos suplicantes reflejando el anhelo de permanecer a su lado. No, no quiero, así que no me digas que no, Mingyun. Las luces de la sala, como cómplices silenciosos, iluminaban su encuentro, creando una atmósfera mágica que intensificaba la pasión entre ellos. Cada caricia, cada beso era como un universo de emociones y sensaciones que los transportaban a un éxtasis infinito, donde solo existían ellos dos con la temperatura elevada y jadientes del deseo. Director general. No me llames así. Escuchar ese susurro erótico, apasionado, avivó un fuego ardiente en Lee, quien tuvo que contenerse con fuerza para no sucumbir ante más tentación de sobrepasarse con ella. Él simplemente no quería incomodarla, así que se aferró a ella con desesperación, como si temiera perderla por un instante. Ella se acurrucó en sus brazos. Lee inclinó su cabeza hacia su oído para susurrarle frases seductoras, palabras dulces que solo él podía ofrecerle, haciéndola temblar de placer. Me estás volviendo loco. Yo te imaginé muchas veces así. Eres hermosa, más de lo que imaginaba. Plasmando así esas palabras con un apasionado beso, donde ambos fundieron sus labios en un encuentro ardiente que supo a promesas y a deseos. En la soledad del departamento de Lee, dos almas que se habían conocido años atrás finalmente se encontraron. Besos apasionados como el sol ardiendo en el cielo prometían marcar el inicio de un encuentro que había esperado durante tanto tiempo. Las manos de Lee acariciaron el rostro de Mingyun como el viento suave acariciando las flores. Sus labios recorrieron su cuello como la lluvia cayendo sobre la tierra sedienta. Mingyun gemía de placer, como un ave cantando a la luna. Lee, al verla disfrutar, sabía que era el momento. Sus manos descendieron por su abdomen, como cuando las olas acarician la arena. Mientras le daba dulces besos en esa zona, decidió calmar su timidez. Esto es realmente... Aquí no puedes verlo, ¿verdad? ¿Está bien? Nadie lo va a ver, ¿verdad? Pero Mingyun aún no se sentía lista. Como una flor que aún no había brotado, se resistió a la pasión que la consumía. Decidió frenar ese momento íntimo, como un pájaro que decide no volar. Un manto de duda cubrió la habitación. Tal vez más adelante sería el momento adecuado. Aún nada era formal y él seguía siendo su jefe, una barrera que pesaba en su corazón. Pero, al alzar su mirada, Mingyun vio cómo el placer teñía de rojo al rostro de Lee, y eso hizo que su corazón latiera con mucha más fuerza, provocando un cosquilleo de nervios que recorrían su cuerpo. Y para disimular, se cubrió la cara con las palmas de sus delicadas manos, suplicando que parara. Director, yo realmente no creo. Sabes que no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos, Mingyun? Al encontrarse nuevamente frente a él, Mingyun sintió una oleada de nervios que le hicieron desviar la mirada. Lee, percibiendo su incomodidad, comprendió en ese instante que debía respetar sus tiempos y emociones. Con la gentileza de un verdadero caballero, decidió no presionarla y en su lugar esperar pacientemente,
adaptándose a su ritmo. Director general, yo no quiero. Aquellas últimas palabras golpearon a Lee como un balde de agua fría, obligándolo a dar un paso atrás. La preocupación por no incomodarla se mezcló con una punzante tristeza que se instaló en su pecho. ¿Podría ser que sus sentimientos no fueran correspondidos? La incertidumbre lo envolvía, dejándolo con la sensación amarga de un posible rechazo. Kang Min-yoon, ¿acaso no te gusto? La pregunta de Lee dejó a Min-yoon atónita, como si el mundo se detuviera por un instante. El director a veces se comportaba como un niño hambriento en busca de su biberón, carente de la autoconfianza que se esperaría de alguien en su posición, especialmente frente a la chica que le gustaba. Sin embargo, dejándolo ver su lado más infantil, Lee hizo un pequeño drama. ¿Tú cómo puedes? ¿Cómo llegaste a estos extremos con alguien a quien no quieres? ¿Es así? ¿Cómo puedes ser tan dura conmigo y luego ser tan buena? ¿O es que acaso, ouch, es solo una debilidad a los estímulos? ¿Es solo eso? ¿No te atraigo ni un poco? Al percibir la tristeza de Lee, Min-yoon no pudo quedarse con los brazos cruzados. Se acercó decidida con el corazón latiendo con fuerza y en un arrebato de sinceridad buscó calmar sus dudas. Después de todo, no podía negar la intensa atracción que sentía por él y el dolor en sus ojos le recordaba cuánto lo afectaba su ambigüedad. Señor director, yo no me había dado cuenta, pero yo supongo que soy débil con el director ejecutivo Tae Lee Seop. Escuchar la confesión de Min-yoon hizo que el corazón de Lee se acelerara a un ritmo vertiginoso. La chica de sus sueños acababa de admitir que era vulnerable a su presencia, una revelación que encendió un torbellino de esperanza en su interior, avivando la posibilidad que sus sentimientos finalmente fueran correspondidos. Sin embargo, Min-yoon no podía ocultar el rubor que se extendía por su rostro, reflejo de la vergüenza y la vulnerabilidad de su confesión. Lee, que conocía cada matiz de sus emociones, observó cómo sus manos temblorosas se entrelazaban, una clara señal de su nerviosismo. Ese pequeño gesto, combinado con la intensidad de sus sentimientos, despertó en él un deseo ardiente de consolarla, de hacerle sentir la seguridad que tanto necesitaba. Sin pensarlo 2 veces, cerró la distancia que los separaba y con un impulso lleno de ternura y determinación, la envolvió en un abrazo que parecía decirle todo lo que las palabras no podían expresar. La levantó del suelo, estrechándola con tanta fuerza que Min-yoon apenas pudo contener un jadeo de sorpresa. ¡Oh! Fue en ese momento, sintiendo su respiración entrecortada y su cuerpo tembloroso contra el suyo, cuando Lee se dio cuenta de que quizá la estaba abrazando demasiado fuerte. Ella, con una risa nerviosa y los ojos brillando de sorpresa, le susurró que la apretaba más de lo que podía soportar. Sobrecogido por una mezcla de culpa y ternura, Lee la soltó de inmediato. Sus manos temblorosas al separarse de su delicado cuerpo, se disculpó con voz temblorosa, pero antes de que la incomodidad pudiera arraigar, volvió a abrazarla, pero esta vez con una suavidad infinita. Sus brazos la rodearon con cuidado, como si temiera romper algo precioso, y en ese contacto, Min-yoon pudo sentir el profundo afecto y la promesa silenciosa de que él nunca la dejaría caer. Cada latido de su corazón resonaba en sintonía con el de ella, y en ese momento, abrazados bajo la luz tenue, ambos sintieron que sus almas se comprendían de una manera que ninguna palabra podía explicarlo. Estoy confundido. ¿En serio eres solo débil conmigo? ¿Tú, Kang Min-yoon? Supongo que el director tiene un débil deseo. No, Min-yoon, ¿cómo pensarías que es un débil deseo? Él siempre esperó este momento. Desde hace años te le haces irresistible. Eso es amor y no lo neguemos. No, nunca he hecho esto con alguien más, ni siquiera una vez, pero
Quiero hacerlo solo contigo. La pasión de Lee por Minjun se intensificaba con cada roce, cada beso, la suavidad de su piel, la calidez de su aliento. Todo avivaba la llama que ardía en su interior. Los besos de Lee, delicados y tiernos, enviaban descargas eléctricas al cuerpo de Minjun, haciéndola soltar pequeños lamentos de placer. ¡Ah! Pero esta vez fue Lee quien decidió parar. No quería volver a causar incomodidad en ella. Creo que lo dejaremos aquí por hoy, sellando esa promesa con un dulce, cálido y suave beso. En un acto de audacia, Minjun tomó las riendas del beso, acercándose más a Lee. Se subió a sus pies buscando acortar la distancia entre ellos. Lee, sin dudarlo, la tomó en sus brazos, elevándola como si fuera un preciado tesoro. Sus cuerpos se unieron otra vez en un abrazo ardiente. Sus labios se encontraron en un beso apasionado que consumía todo el oxígeno a su alrededor. Aquel beso era una explosión de fuegos artificiales, iluminando la noche con la intensidad de su pasión. Sus respiraciones se mezclaban en un ritmo frenético. Sus jadeos de placer llenaban la habitación. Sus cuerpos se movían al unísono como si fueran una sola entidad. A su alrededor, el mundo se desvanecía. Solo existían ellos dos, unidos en una pasión desbordante. Director, si seguimos así, realmente no podemos seguir haciendo esto. Lee comprendió el sentir y la preocupación de Minjun, así que, comprendiéndola, decidió parar y simplemente abrazarla, mientras se recostaba en su pecho, suspirando de tener tan cerca a la mujer que le gustaba, la mujer más hermosa para él, la mujer de sus sueños. Minjun. Después de ese encuentro apasionado, Lee se encontraba acomodando el cabello de Minjun. Este había quedado alborotado por sus caricias. Ella se quedaba en silencio mientras él arreglaba el cabello. Sus dedos suaves y cálidos recorrían sus hebras, despertando en ella una oleada de sensaciones en su mente. Las palabras de Lee y los besos de Lee se repetían una y otra vez, y mientras se dejaba llevar por las caricias de Lee, se sumió a un mar de pensamientos. El Tai Lee Seop que conocí generalmente era una persona pulcra y fría, pero su tacto, cuando roza sus manos así, tan torpemente, tan cálidamente, excesivamente afectuoso. Minutos después, ambos salieron al exterior, pero Minjun iba muy callada. Al detener sus pasos, se dirigió a Lee para decirle que hacía frío y que tenía que entrar, pero no esperaba que Lee malinterpretara sus palabras y con extrema preocupación se quitara la chaqueta para colocársela y protegerla del frío, quedando ella como un saco de papas por lo grandote que le quedaba el abrigo. Para Lee era muy agradable verla vestida así. Él seguía sonrojado por ver tanta belleza frente a sus ojos. Y mientras le acomodaban las mangas, ella las apartó rápidamente, cosa que sorprendió a Lee. Ella estaba tan cariñosa hace unos momentos y ahora simplemente se apartaba de él. Así estuvieron todo el camino, hasta que llegaron al destino de Minjun. Lee pensaba que ella estaba molesta por haberse propasado, así que decidió cerrar el silencio, siendo otra vez sincero con ella. Trabajamos juntos. Lo sé que no debería hacer esto, pero... Director general, detengámonos aquí. Me es difícil, Minjun. Quiero trabajar en esta empresa por mucho tiempo. Por favor, déjeme ayudarlo, solo como su secretaria. Esas palabras quebraron el corazón de Lee. ¿Acaso Minjun no comprendía el gran amor que ese hombre sentía por ella? Ya no hay vuelta atrás. Solo es un sentimiento de compañerismo. Un hombre y una mujer trabajando juntos en el mismo espacio todo el día. El trabajo es duro y debo haber sido un apoyo para usted. Por eso pudo haber sentido esos sentimientos por unos momentos y yo también, así que lo entiendo, director general. ¿Entiendes? Sí, así que nosotros debemos mantenernos en nuestro lugar. El desdén de Minjun impactó a Lee como un rayo en medio de la tormenta. Su corazón, antes rebosante de alegría y pasión,
se hizo pedazos en 1000 fragmentos. La frialdad de su mirada, la dureza de sus palabras, todo se clavó en su alma como puñales afilados. Lágrimas brotaron de sus ojos, nublando su visión. En ese momento, el mundo de Lee se derrumbaba a su alrededor. El amor que creía tan real y fuerte se había convertido en polvo, dejando un vacío inmenso en su interior. ¿Tú dices que me entiendes? Yo tengo pensamientos sucios contigo cada noche. ¿Sabes cómo me siento al verte sonreír y saludarte en la mañana después de pasar noches así? ¿Sabes lo que se siente ser un jefe pervertido que desea y adora a su propio asistente? No lo sabes. Déjeme quedarme a su lado, por favor. ¿Quedarte a mi lado? Tu nivel de comprensión se limita únicamente a eso, al trabajo, ¿verdad? Entonces, déjame ser claro para que lo entiendas mejor. Yo no puedo estar satisfecho solo con esto. Te quiero, Min-yoon. Te quiero para mí, en mi vida. Pero claro, ¿qué puedo saber yo? La inteligente Kang Min-yoon es quien decide. Yo, el débil director general que es vulnerable a ti, seguirá tu decisión. Al verlo llorar, Min-yoon decidió acercarse, pero él simplemente se volteó. No quería verse más débil. ¡Director! Hoy, no importa cuál sea tu respuesta, Min-yoon. Creo que no podré dejarte ir. Ver las lágrimas de Lee despertaron en Min-yoon una ola de emociones. Nunca antes un hombre había expuesto su corazón de esa manera, desnudando su alma ante ella. Jamás imaginó que su presencia pudiera tener tal impacto en alguien, especialmente el hombre que tanto le atraía. En ese momento, ella comprendió que sus miedos habían sido la causa de su cruel desdén. El temor a ser lastimada, a entregar su corazón y que lo rompieran. Esto causó que ella rechazara los sentimientos de Lee. Sin embargo, al presenciar su dolor, se dio cuenta de la magnitud de su error, el haber lastimado al hombre que había mostrado su interior solo con ella. Aquel hombre que con lágrimas decidió marcharse para no incomodarla más. Cuando Min-yoon llegó a su departamento, fue recibida por su amiga Sia, quien muy preocupada le preguntaba dónde había estado toda la noche. Min-yoon le explicaba que había surgido algo urgente en el trabajo, pero Sia se había dado cuenta de la ropa que estaba usando Min-yoon, así que le preguntó de quién era. Min-yoon se excusaba explicándole que solo la había tomado prestada por un tiempo, pero Sia se daba cuenta que esa chaqueta era exclusivamente chaqueta de Tylee Seop. Sí, pero no es gran cosa, así que no te preocupes. Min-yoon, dices que no es para tanto, pero pareces un poco deprimida. Ay, solo estoy un poco cansada, así que no te preocupes. Estaré bien después de una siesta rápida. Cuando Min-yoon entró a su habitación, empezó a quitarse toda la vestimenta. Sin embargo, ella aún seguía angustiada, pensando en Tylee Seop. Y al mirarse al espejo, observaba los rastros que Lee había dejado sobre su cuerpo. Recordar ese momento le causó mucha vergüenza, así que se tiró directamente a la cama, mientras se invadía de pensamientos, con una mirada melancólica. Me había aferrado a la creencia de que las cosas volverían a la normalidad después de este fin de semana, pero me equivoqué. Solo he conseguido hundirme más. Tylee Seop, hay muchas maneras de atormentar a alguien. Hoy parecía que necesitabas llorar en ese momento, pero es injusto que seas tan duro contigo mismo. Repentinamente, Sia tocaba la puerta de su habitación y al abrirla, ella le pedía dormir juntas, ya que, en el fondo, Sia presentía de que Min-yoon no se sentía bien. ¿Te importa si duermo en tu habitación esta noche? Así fue que ambas se acostaron juntas en su cama. Las carcajadas no faltaban. Dormir juntas, así me trae recuerdos de nuestra infancia. Sí, me pregunto cuántos años han pasado. Ni siquiera lo recuerdo. Nos conocemos desde que éramos niñas. Pero no importa, no creo que te haya visto luchar así antes. Cuéntame qué está pasando, sé que no estás bien.
lo mismo de todos los días, Sia. Nada más. Yo soy muy feliz, Minjun. ¿Qué? Siempre he estado preocupada por ti. Parece que has descuidado tus propios sentimientos durante tanto tiempo. No sé lo que esté pasando, pero solo trata de sentir el momento. Aquellas palabras conmovieron a Minjun. Después de todo, Sia la conocía al revés y al derecho. Por algo no se había ganado el título de su mejor amiga. Y ella se había dado cuenta del debate interior que ocurría en Minjun. Y al quedarse en silencio, Sia no pudo contener el sueño. Y antes de dormir, con palabras balbuceantes terminaba el consejo hacia su mejor amiga. Así es como todo el mundo lo hace, sentir el momento. Quedándose dormida después de aquellas palabras. Esa noche, Minjun no pudo dormir. El recuerdo de Lee aún seguía en su mente y más que todo en su corazón. Así pasaron horas. Después de estar pensando y mirando hacia el techo, ella logró conciliar el sueño. Y bueno, mis chicos, hasta aquí es el capítulo de hoy. Espero les haya gustado todos los efectos de sonido que he colocado como para darle más ambiente a la historia. No olviden darle like, comentar el video y por supuesto suscribirse en caso no lo estén. Muchas gracias por ver mis videos, por su apoyo. Les mando un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo en otro video. Así que cuídense mucho. Chao, besitos. ¡Mua!